El día de hoy quiero tocar un tema que es básico. Cuando ustedes llevan nuevos principios, a ustedes les enseñan sobre los pactos. Hay una clase en el último módulo sobre el pacto de Dios. Pero nunca lo hemos visto, o no sé si en algún momento hemos tocado este tema dentro de la iglesia, y es muy importante este tema. Entonces, este día quiero hacer esta reflexión, hablarles sobre lo que es un pacto, pero para hablar de un pacto tenemos que hablar de qué son los acuerdos, qué son los contratos, qué son los convenios y todo tipo de cosas semejantes, porque hay mucho sobre esto. Ha sido una evolución natural. Lupita decía hace rato en la oración, aquí en el círculo de oración, decía que antes con la palabra bastaba. Uno decía, si los tratos se hacían con un apretón de manos, matrimonios se comprometían, naciones se comprometían, con la palabra era suficiente. Sin embargo, siempre ha habido gente, no quiero decir rajona, ¿verdad?, pero gente que no cumple su palabra. Y esto ha ido escalando entonces en la necesidad de ir haciendo las cosas más formales. Entonces, como le digo, ha ido escalando y hay niveles en los acuerdos. Todo empieza con un acuerdo, se ponen de acuerdo dos personas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esto ha ido escalando en responsabilidad, en compromiso. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, si yo pudiera poner en orden las cosas, yo le diría, todo empieza con un acuerdo, pero no es lo mismo. No es lo mismo un acuerdo que un acuerdo por escrito. A un acuerdo por escrito ya se le llama un compromiso, ¿verdad? Ya se compromete uno, es más formal. En el compromiso matrimonial van los muchachos y hacen un trato con la familia, se presentan. No es lo mismo que cuando se pusieron de novios, ¿verdad? Entonces, esto va escalando y después de que se ponen de acuerdo, pues viene un convenio o un contrato. Después de que se pusieron de acuerdo y que ya fueron y hablaron y se pusieron y comprometieron, viene el contrato. Yo lo puse en este orden, usted a lo mejor tiene otro, pero para fines prácticos es lo mismo. Viene este contrato y el contrato es diferente. En el contrato ya se firma. ¿Por qué? ¿Por qué se firma? Porque se hace más oficial, se hace más, con más responsabilidades. Aún las alianzas se hacen entre familias, se hacen entre naciones, se hacen entre grupos grandes, ¿verdad? Alianza de un grupo comercial con el gobierno o alianza entre países. Y luego están los tratados donde varios países firman, ¿no? Firman de acuerdo, que vamos a estar de acuerdo, que esto vamos a hacer a nivel país. Ya no se compromete solamente una persona, sino son compromisos más grandes. Y al final, puse al final el pacto. Y curiosamente, aunque el pacto no necesariamente es por escrito, vamos a ver al final que el pacto va más allá que un compromiso, que un tratado, que un contrato, que un convenio, que un acuerdo. Y eso es muy importante, porque normalmente pensamos que hacemos tratos con Dios, acuerdos con Dios, convenios. Y no, señores, con Dios no se hacen acuerdos, no se hacen tratos, con Dios se hace un pacto. A ese nivel está la relación nuestra. Ahora, hay errores que se cometen a lo largo de la vida, muy, muy épicos en las vidas de las familias. ¿Quién de nosotros no ha escuchado que a una pareja, a su mamá y su papá le dijeron, mijito, agarra el lote, allá es tu casa atrás de la mía, el lote está muy grande, construye ahí? Se casa el hijo o la hija, construyen una casa, le meten dinero, se mueren los suegros, dejan la casa intestada, o los suegros no les gustó la nuera o no les gustó el yerno, y después dicen, no, pues es mi lote. ¿Nunca han escuchado esa historia? Donde los que construyeron y edificaron en un terreno que no era de ellos, se quedaron sin nada, porque nunca pusieron el terreno a su nombre, construyeron en algo que no era de ellos. O la clásica, te vendo mi carro, agarra mi carro. Sí, te lo vendo. ¿Cuánto? Pues no, dame $2,000. Y, ok. Y nunca hiciste el cambio. Y después sale con que, no, ese carro es mío, no me lo terminaste de pagar. Nunca terminamos el trámite. Y después te quedas sin el dinero y sin el lote, sin el dinero, sin el carro, sin nada de eso. Entonces, realmente, como dice aquí, papelito habla, ¿no? Papelito habla. Todo lo importante en esta vida, escúcheme,
todo lo importante en esta vida no puede quedar en un acuerdo verbal. Nada, ni siquiera el trabajo. En los trabajos hay contratos laborales de lo que se compromete el empleador y en lo que se compromete el empleado. Se hacen contratos, ya eso está establecido, porque es importante. En todas las cosas importantes, hacemos un contrato por escrito. Contrato es un nivel bueno, ¿no? Entonces, usted y yo, para todo lo que consideramos importante, lo hacemos por escrito y hacemos contratos de compromisos, la compra de una casa, la compra de un carro, cosas, un empleo, una empresa, todo, ¿no? No lo dejamos solamente en un acuerdo verbal, no lo dejamos, lo hacemos por escrito. Entonces, una relación matrimonial, yo quiero que me contesten más bien. Raulito, ¿qué es más importante, Raúl? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿O Ashley? Quiero que me contestes aquí delante de todos. Tu relación con él, ¿verdad? Y entonces yo me pregunto, ¿por qué si somos más importantes, una mujer es más importante que un carro, que una casa, que algo material? ¿Por qué no quieren firmar un contrato matrimonial? No somos tan importantes. Eso es lo que yo me pregunto. Para todo lo importante se hace un contrato. Entonces, no lo dejamos solamente en un acuerdo verbal, porque es importante para nosotros. Ahora, cada relación, o más bien, como la relación con un ser humano, también es importante. Dios no lo deja en un acuerdo verbal. Dios entra en modo pacto, compromiso, porque somos importantes, porque para Dios la relación con nosotros, con su creación, es importante. Y se acuerdan que yo le decía que el nivel más alto es el del pacto. Va más allá del convenio, va más allá de un simple contrato por escrito. El nivel más alto de compromiso con alguien es el nivel de pacto. Ahorita lo vamos a explicar por qué. Dice Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Entonces, ¿qué es un pacto? Porque todo esto que hemos hablado es para hablar de pacto, ¿sí? Esto lo hemos oído de muchas maneras. Hemos oído de pacto entre pandillas, pacto matrimonial, hemos oído de pacto entre naciones, ¿verdad? Entre amigos. Yo no sé usted, pero cuando yo estaba chiquita, hacíamos pactos, ¿no? Entre amiguitos, ¿no? Y el clásico, la del dedillo, ¿no? Vamos a hacer pacto, hermanos, para siempre, ¿no? Había otro nivel. Yo no sé por qué yo escuché eso, ¿no? Cuando yo estaba chiquita, había amigos que hacían pactos de sangre, ¿no? Se cortaban aquí hasta la muerte, ¿no? Y es cierto, los pactos de sangre. Luego hay novelas muy oscuras ahorita de vampiros, donde también lo hacen, ¿no? Yo no leo eso, pero he escuchado por ahí. Me salen de repente cosas del TikTok, ¿no? Entonces, hay pactos con el gobierno. Dicen por ahí, es un comentario que está pactado no sé qué cosa con el gobierno y se rumorea por ahí, no se rumora. Entonces, y el pacto matrimonial, como ya lo habíamos visto. Entonces, en un contexto histórico, un pacto, ¿cómo nació el pacto? ¿No? Como le digo, esto ha sido histórico desde tiempos que no podemos recordar nosotros, los pactos han existido. Entonces, un pacto en su contexto histórico se aplica a las promesas formales. Un pacto entre una promesa formal que se hizo bajo un juramento. Usted sabe lo que es un juramento, ¿verdad? Algo que es sagrado. Entonces, un pacto lleva la connotación sagrada. Entonces, se aplica una promesa que se hizo bajo un juramento. Y que desde tiempos muy remotos, este acuerdo o esto que se hizo bajo un juramento, este pacto que se hizo bajo un juramento, en realidad implica que es hasta la muerte. ¿Me escucha? Cuando hablamos de pacto, hablamos de algo tan serio, por eso yo lo puse al último, porque un contrato se puede rescindir, un convenio se puede acabar. Un contrato, si usted una de las partes no lo cumple, muy importante, una casa, que usted va y hace un contrato de que va a comprar una casa y firman y todo, y usted no paga, no hace los pagos a tiempo, ¿qué le va a pasar? Le quitan la casa, usted perdió todo el dinero. Sí, o sea, sí se puede romper un convenio, un trato, pero usted perdió todo, usted perdió todo lo que ha dado. En el pacto no. En el pacto usted pierde la vida. Por eso es el nivel. El matrimonio
cuando uno se casa, es un pacto. Ahorita, modernamente, escúchame, modernamente hay divorcio. Sí existe el divorcio. No podemos negar que hay razones, pero quiero decirle que cuando una pareja se divorcia, algo muere dentro de ella. Nadie queda igual a un divorcio. Y no estoy diciendo que se tiene que quedar a fuerzas. La ruptura de un pacto matrimonial, la devastación en las vidas, es tan grande que solamente Dios puede restaurarlo. Si no es Dios, si Dios no entra a la vida de alguien que se divorció, esa vida queda devastada. Solamente Dios puede sanar los pedazos de un corazón cuando se rompió un pacto matrimonial. Vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, los vínculos de un pacto es hasta la muerte, hasta que la muerte rompa ese vínculo. Eso es un pacto. Entonces, quiero leerles nada más una definición que hice tratando de meter todo lo importante de un pacto. Escúcheme, para llegar a un pacto, todos los demás conceptos quedan implícitos adentro del pacto, ¿sí? El acuerdo, el convenio, el contrato, la alianza, el compromiso, todo está. No es que una cosa, no, el pacto implica todo, pero lo lleva a un nivel hasta la muerte, hasta siempre, por siempre, ¿verdad? Entonces, un pacto, le voy a decir la definición que acuñé, es un convenio o un contrato, un acuerdo de voluntades. Esto es muy importante. No se obliga a nadie. En un contrato, en un convenio, en un pacto, es un acuerdo de voluntades. Estuvimos de acuerdo, no se forzó a nadie. En un matrimonio, bueno, quién sabe, a lo mejor sí le amenazaron con una pistola para que se casara, ¿no? Pero cuando se unieron una pareja, nadie los obligó, ¿sí? Entonces, un pacto es un convenio, un contrato, un acuerdo de voluntades en las que se realiza un trato entre dos o más partes, llegando a un arreglo en las que se adquieren responsabilidades entre ellas, comprometiéndose a cumplir los acuerdos estipulados en dicho contrato o pacto, con sanciones implícitas cuando hay el incumplimiento del mismo pacto o de los mismos acuerdos, ¿verdad? Entonces, le voy a poner una más fácil. Esa es una definición que implica todo, pero le voy a poner una definición más fácil. La segunda definición dice que es un pacto, es un acuerdo de voluntades por el que dos o más personas o entidades conciertan o convienen en asumir determinadas obligaciones y derechos, comprometiéndose a cumplir lo estipulado. Por supuesto, nuestra sociedad moderna detesta los compromisos. ¿Cuánto más hablar de un pacto? Detesta que le recuerden que tenemos obligaciones implícitas cuando uno llega a tener un pacto con alguien. Josué, tú entraste en pacto con Jimena y todo lo que resulte de esta relación, sus hijos, hay responsabilidades, hay cosas que tenemos que llegar a acuerdos. Hay un trato, hay un acuerdo, pero más allá, esto se convierte en un pacto entre dos personas. Ahora, si vamos a la definición, les voy a leer la definición del Antiguo Testamento en hebreo. Etimológicamente viene de berit, que es un pacto. Un pacto quiere decir pacto, alianza, convenio, acuerdo. Dios, cuando se relaciona con usted, se relaciona a través de un pacto. Y se relaciona a través de un pacto de sangre. ¿Cuál es la sangre involucrada en este pacto? La de Jesús. Por eso, la relación de Dios con nosotros no es un acuerdo, no es una alianza, no es un convenio, señores. La relación que nosotros tenemos con Dios, o la que Dios tiene con nosotros, la forma de relacionarse de Dios con nosotros, no es un acuerdo simple, es un pacto y es un pacto de sangre. Un pacto que no puede ser roto. Bueno, uno a veces cree que puede ser roto, pero que las implicaciones por romperlo son devastadoras. Y se hace hasta la muerte, para siempre. Esa es la profundidad de la relación que existe entre Dios y nosotros. Bueno, Dios se relaciona con nosotros
con un pacto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito de historia. Mire, no tengo ninguna prisa. Este tema es tan importante para nosotros que no me voy a tomar mucha prisa. A lo mejor usted se va a ir bien tempranito, porque no lo voy a terminar, lo voy a continuar. Pero es muy importante que entendamos esto. Dios desde el principio se relaciona así. Ahora, Sadoc me hizo una aclaración. Ahora le decía yo cuando veníamos de la oración en la mañana con los pastores, le dije, Sadoc, algo que quieras tú que aclare o que no deje mal enseñado, ¿verdad? ¿Qué quieres que...? Me dijo, lo único que quiero que aclares, me dijo, es que no son pactos. Hay un solo pacto. Hay un solo pacto. ¿A qué me refiero con eso? Tal vez lo vemos al final, pero la manera como Dios intenta relacionarse con usted y conmigo y con toda la humanidad es una sola, la misma. Lo que le ha pedido Dios a Abraham es lo mismo que nos pidió a nosotros. Dios no cambia. Sus condiciones no cambian. La fidelidad que Dios pide no cambia. El que Él quiere ser nuestro único Dios no cambia. La honra que Él espera de nosotros no cambia. Es un solo pacto en el que una persona decide o no decide entrar. Entonces, quiero hacer un poquito de historia y que veamos el pacto de Dios. Vamos a empezar con Noé. Ahora, el pacto no empezó con Noé. ¿Con quién empezó el primer pacto? ¿Con quién hizo Dios el primer pacto? ¿Alguien me quiere decir? Con Adán. ¿Dónde entra la sangre en el pacto que Dios hizo con Adán? ¿Alguien me lo quiere decir? Cuando sacrificaron al animalito, ¿sí? Cuando mataron, porque no le puso Dios ropa sintética, le puso ropa de un animalito muerto. Alguien murió para que ellos pudieran ser vestidos, para que ellos pudieran ser cubiertos, ¿sí? Entonces Dios, pero no voy a hablar del pacto con Adán, quiero empezar con el pacto con Noé. Génesis 6:18. Le dice Dios a Noé, antes, dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Eso fue lo que le dijo antes del diluvio. Voy a estableceré, o sea, si le entras, yo estableceré mi pacto contigo y te voy a salvar. Bueno, ya en Génesis 9, del capítulo 9, versículo 8 y 9, dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, ya pasó todo lo del diluvio, y Dios le dice, he aquí, yo establezco mi pacto con ustedes y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese es el pacto que Dios hizo con Noé. Le dijo, contigo y con toda tu descendencia y por ustedes voy a bendecir a todos los animales de la tierra. El pacto que Dios hace con nosotros hace que alcance a nuestras familias y a nuestras bestias y a todo lo que nos rodea, todo lo que sea nuestro. Esa es la importancia de la bendición de Dios y del pacto de Dios con nosotros. Bueno, veamos Noé. Ahora, voy a leer un poquito de cómo Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, porque Dios entra en pacto con el ser humano y puede ser una sola persona, una familia o una nación, ¿sí? Bueno, les voy a leer con Israel. Dice, Deuteronomio 29:12, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Ahí Dios le dice al pueblo, entra en pacto, para que entres en su pacto. Bueno, voy a leerles con Abraham. Con Abraham, en Génesis 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 17:4 vuelve a decir, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. ¿Por qué les puse estos 3 ejemplos? Me interesa que noten el método. Escuche bien, me interesa que noten el método. Cómo Dios entra en pacto con una persona. No somos iguales.
Usted y yo no somos igual a Abraham, no somos igual a Noé. Las circunstancias no son las mismas, el tiempo no es el mismo, la cultura no es la misma, pero seguimos siendo seres humanos. Usted y yo somos seres humanos que habitan la tierra. Y lo que quiero es que veamos que aunque no somos iguales, ni los tiempos son iguales, Dios sí tiene una manera muy similar de entrar en pacto con cada ser humano. Dios tiene esta manera de entrar en pacto en cualquier tiempo. Lo hizo con Eva y Adán, lo hizo con Noé. A Noé le dio casi la misma encomienda. Pues sí, reseteó, ¿verdad? Fue la primera vez que la tierra se reseteó toda la tierra, salvó 8 personas y le dio las mismas promesas y el mismo pacto que había hecho con Eva y Adán. Sojuz de la tierra, llena la tierra, voy a estar contigo, bendeciré a los animalitos, ¿no? Entonces podemos observar cómo él entraba en ese pacto, en ese trato, en ese acuerdo, pero en ese acuerdo sublime de compromiso hasta el final, con cada uno de los personajes que ustedes pueden leer en la Biblia, pero que esto se sigue reproduciendo hasta el día de hoy. Mire, cada promesa que está aquí en la Biblia no nos la hizo Dios a nosotros, se la hizo a alguien. Eso es, a veces cuando la gente nos ve cada fin de año o cada inicio de año que tenemos promesas, hay gente que ay, no quiero decirlo, pero como que quiere denostar, no sé si la fe, la confianza, lo que esto significa para nosotros. Escúcheme, nuevas generaciones tiene ciertos distintivos y eso es parte de nuestra identidad. Nuevos principios o la introducción a cómo empezamos, nuevos principios, es parte de la identidad de nuevas generaciones. Promesas de Año Nuevo es parte de nuestra identidad. Ayuno de la primera semana de enero es parte de nuestra identidad. Y hay uno que otro más, no, pero le voy a decir esos 3. Si usted no se puede identificar con ninguna de estas 3, algo anda mal. O creo yo que tal vez este no es su lugar. Usted no puede estar en un lugar donde usted no se integra, donde usted no se identifica. Y no tenemos problema con eso, ¿sí? Eso es como querernos quedar con alguien que a lo mejor Dios lo tiene preparado para otro lugar donde se sienta más útil. Pero esta es nuestra identidad. Y a veces hay gente que menosprecia lo que es tan preciado para nosotros. Promesas de empezar el año llevan un montón de trabajo, mucha oración, fe. Una por una escogemos las promesas. Para nosotros será muy fácil. Tengo 500 promesas que he sacado a lo largo de la vida. 500. Para mí sería muy fácil. Nada, sácalas todas y que le toque lo que sea. Pero ¿sabe que nunca lo hemos podido hacer? Las leemos, escogemos. Sí. Y Narda me dice, ¿cuántas tienes? 100. Y cada año son diferentes. Porque nos oramos y le decimos, Señor, danos la palabra que necesitamos. Y hay quienes dicen, es que esas, pues, lo agarran como si fuera, no es como si fuera horóscopo. Yo quiero que usted me escuche. Sabemos, estamos conscientes que esa promesa no fue para nosotros en su tiempo. Esto lo escribieron para los gálatas, para los israelitas, para los judíos. Claro que estamos conscientes y no estamos tontos. Pero el método de Dios o la promesa de Dios, así como Dios entró en pacto con Abraham y le prometió algo, ¿cómo le prometió algo a David? ¿Cómo le prometió algo a Abraham? Así Dios como humano nos puede prometer a nosotros. Y esas promesas es para que nos demos cuenta el nivel de poder que tiene nuestro Dios. Y si usted y yo podemos creer que Dios se lo cumplió a otro ser humano con defectos y virtudes y que también iban al baño como usted y como yo y también se equivocaban, si Dios pudo ser este Dios que cumplió cada parte de su palabra que le dejó escrito a alguien aquí, también nos lo puede cumplir a nosotros. Y es ahí donde la fe se despierta. Y es ahí donde dejamos la religiosidad de creer que son historias. Y entonces entramos en una relación con Dios donde Dios es nuestro Dios. Y si a alguien le cumplió algo, también a mí me lo puedes cumplir. Ahora, Él entraba en trato con estos seres humanos. Él entró en pacto con cada uno de estos personajes que leemos como historias en la Biblia. Y esto nos puede dar una idea de cómo puede entrar en pacto
con nosotros en este tiempo, en estas circunstancias y con estas necesidades propias nuestras, ¿verdad? Quiero iniciar por el principio, mire. Y aquí necesito su ayuda. Todo pacto, toda relación de Dios con un ser humano empezó con una necesidad. Con una necesidad, y vamos a ver la próxima semana otros factores, pero todo inicia con una necesidad del ser humano. Quiero que me digan, ¿qué necesidad tenía Abraham? Vamos a ver, me voy primero al primer ejemplo que les di. ¿Cuál era la necesidad de Noé? ¿Cuál era su necesidad? Cuando Dios le dijo, voy a entrar en pacto contigo. ¿Cuál era la necesidad? ¿Alguien me quiere decir? Salvarse, señores, iban a morir todos. Dios ya se había enojado. Dios ya había dicho, yo los extermino a todos, porque dice que la maldad del hombre llegó al corazón de Dios y Dios dijo, me arrepiento. Dice la Biblia, lea antes en esa parte de la historia, cuando dice que la maldad llegó hasta la presencia de Dios y que dijo Dios, no es cierto, es tanta la maldad. Y Dios decidió exterminar la humanidad. ¿Qué necesidad tenía de salvar su pellejo? Y Dios entra y le dice, Noé, escúchame Noé, vamos a ver esto la próxima semana, porque hay obediencia implícita. El entrar en pacto, el acuerdo, el decir, sí Señor, sí quiero entrar en pacto, implica obediencia siempre, implica un paso de fe, lo que vimos hace 1 o 2 semanas, un paso de fe que demuestras que estás escuchando a Dios y que que estás de acuerdo. Ok, tú me dices cómo y yo te sigo, porque no vamos a esperar que Dios nos siga, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad tenía de salvarse? Su pellejo, la de sus hijos, la de su esposa, estaba en esta decisión. Él podía haberse muerto. Y Dios le dice, voy a entrar en pacto contigo. Mira, y le da las instrucciones. Ya conocemos esa historia, que haga el arca en medio de un lugar desértico, donde no había nada, donde no había lluvia, no sabían lo que era eso de la lluvia tan fuerte. O sea, yo no sé si llovía frecuentemente ahí, pero se burlaban de él. Bueno, eso es lo que cuentan las historias. Sí es bíblico que se burlaban. Ah, bueno, porque capaz que es un rumor nomás, ¿no? Él necesitaba salvarse, a él y a su familia. Y entró en pacto. Y obtuvo lo que él quería, sí, y obtuvo muchas cosas más. Vamos a ver más adelante que cuando uno entra, después de la necesidad que Dios te suple, hay más. Es el mismo pacto y Dios te da más de lo que tú pediste o de lo que tú necesitabas. El compromiso con Dios se va ampliando. Lo que Dios nos va dando es mucho más, pero todos entramos en pacto por una necesidad. No entramos porque un día me levanté y yo tenía ganas y pensé, será bueno, que yo creo que yo ame a Dios, yo creo que sí yo soy bueno, entonces voy a buscar. No. Pudiera jurar que todos los que estamos aquí llegamos al Señor porque teníamos una necesidad que nos hizo buscar de Él. Algunos físicos, algunos mentales. Las mías eran mentales. Yo tenía 15 años y yo ya necesitaba al Señor. Mis problemas mentales, las cosas que me atormentaban, me hicieron llegar muy joven al Señor. Y Dios me dio una vida nueva, una oportunidad de vivir una vida sana. Todos llegamos, ¿sí? Todos llegamos con una necesidad de algo que no podíamos obtener por nuestros propios fines. Y esto es algo muy importante que ustedes tienen que entender, porque hay cosas que yo sé que ustedes no han podido obtener. Cosas que tienen que entender que si no entran en pacto con Dios o no entienden el pacto, porque podemos ser muy religiosos y decir, ay, sí, yo acepté a Cristo. Sí, aceptaste a Cristo religiosamente, a lo mejor una necesidad o a lo mejor un momento emotivo, pero no entiendes lo que es el pacto. No entiendes lo que es entrar en pacto con Dios. Crees que es un acuerdo, crees que es un convenio, crees que es una alianza que hiciste con Dios. Mira, yo te sirvo y tú me sirves y tú me das. Yo te doy y tú me das. Voy a la iglesia. No, señores, esto es un pacto. Y es un pacto de sangre. Vamos a ver el otro ejemplo. El pueblo de Israel. ¿Cómo está? ¿Qué era lo que el pueblo de Israel necesitaba? No, me falta Noé. ¿Quién sigue? Abraham, ¿verdad? Bueno, ¿qué necesitaba Abraham? ¿Alguien me puede decir qué necesitaba? ¿Cuál era el problema de Abraham? Abraham venía de Mesopotamia.
de Ur de los Caldeos. No era Mesopotamia, era Ur de los Caldeos. Un lugar donde había magia, había magos, había adivinos, había agoreros. Era la parte más próspera. Es esa parte donde estaban los ríos. Era un lugar entre dos ríos. Era muy próspero. Siempre Mesopotamia, el Ur, toda esa parte de ahí, siempre fue próspera. Es una parte que tiene muy peleada. ¿Por qué Abraham? ¿Qué necesitaba Abraham? ¿Alguien me quiere decir qué necesitaba Abraham? Hijos, dice la Biblia que Sara era estéril, ¿no? Que ella era estéril y él era rico y él tenía muchas cosas. Y Dios le dijo, vente, deja tu tierra y tu parentela y yo haré de ti una nación grande. Ay, Señor, pues si no puedo tener hijos, yo haré de ti una gran nación. Y la promesa de Dios cuando entra en pacto con Abraham es, te daré un hijo. Lo que el dinero no le podía dar. Yo no sé ustedes como hombres qué sienten, pero en aquel tiempo era muy importante la descendencia. ¿Quién se quede con todo lo que tú trabajas? ¿Quién le va a dar un buen uso? Un buen uso. Porque para que el gobierno se quede con él o para que un X persona se quede y disfrute del trabajo de tu esfuerzo. Ay, qué cosa más horrible. Dios, a través de este pacto, de estos tratos que hacía con Abraham, cuando él tenía esta necesidad, Dios se muestra en cada vez que entró en pacto con alguien y que sigue entrando en pacto con cada ser humano. Dios se da a conocer como el Dios omnipotente. Dios se da a conocer como este Dios que dice, ¿qué ocupas, pequeño humano? ¿Qué ocupas, Abraham? Pues Señor, tengo muchas vacas, tengo todo, tengo una mujer muy guapa, nos estamos haciendo viejos, pero no tengo hijos. ¿A quién le voy a dar todo esto? Ven, sígueme. Si crees en mí, yo puedo hacer de ti una nación grande, pero da un paso de fe, deja tu tierra y tu parentela, déjalo. Y yo haré de ti esto. Y Abraham lo sigue. Y a lo largo de la historia usted puede ver que Dios le promete un hijo. Y toda la historia de Abraham está relacionada con el cumplimiento del hijo. Los errores de Abraham están relacionados con el hijo. Entonces, Dios se da a conocer como el Dios omnipotente que quiere y puede suplir nuestra necesidad, nuestro defecto. Defecto no es que tienes un granito, algo, no. Defecto es algo que te falta. Una ausencia. ¿Sí? Dios se muestra como este Dios omnipotente que puede resolver tu problema. Yo tengo mis problemas. Usted tiene los de usted. Que si mi niño está enfermo, que si salió con autismo, que si mi esposa es epiléptica, que si se me sube la presión, que si tengo cáncer. Esos son nuestros problemas. Cada uno llevamos nuestros problemas. Que no tengo un buen trabajo, que gano poco y no puedo sostener una familia, que me siento muy poco hombre, que a veces siento que se me va la lucidez. Algunos de nosotros a veces creemos que nos vamos a volver locos. ¿Cuál es nuestro problema? Y Dios dice, yo tengo el poder para sanarte. Yo tengo el poder para resolver tu problema. Yo puedo suplir tu necesidad. Pero Dios es el mejor inversor. Él no invierte en tierra seca. Él no invierte en mala tierra. Él es el mejor inversor. Sí, podemos estar secos, pero Dios nos da el agua para que no estemos secos. Dice, yo puedo resolver tu sequedad. Yo puedo resolver tu incompetencia. Yo puedo resolver tus complejos, tus inseguridades. Yo puedo, porque yo soy el Dios omnipotente. Yo te puedo dar lo que tú necesitas para sentirte hombre, para sentirte mujer, para sentirte triunfador, para sentirte bien. Yo puedo. Pero entremos en pacto. No. Yo no quiero un acuerdo. Yo no quiero que tú me digas, Señor, y mira, si hago esta manda y si me he visto tanto tiempo así, si dejo... No, dice el Señor, no. Yo lo que quiero de ti es un pacto. Y a veces a lo mejor nos da probaditas para que sepamos qué es lo que nos puede dar. Pero la totalidad de la plenitud no va a venir, señores, si no entramos en pacto. Que esté yo consciente que el trato que tengo yo con Dios no es un simple acuerdo verbal. Es un pacto sellado con sangre, que es la sangre del Cordero, la sangre que se derramó en la cruz. Por eso aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aceptamos el sacrificio en la cruz y esa es la señal que entramos en pacto con Dios. Entonces, parte del pacto que Dios hizo con Abraham era suplir su necesidad o resolver el problema que él no podía resolver. Parte del pacto que Dios hizo con Noé era que sobrevivió al diluvio, ¿sí? Sobrevivió al diluvio, le dio a su familia y le dio el Señor la bendición de repoblar la tierra.
¿Cuál era la necesidad del pueblo de Israel cuando Dios entró en pacto con él? Ahora, ya había hecho Dios pacto con Abraham, pero con el pueblo de Israel también hizo un pacto. El pueblo de Israel necesitaba consolidarse como un pueblo. Eran esclavos. Ellos para este tiempo eran esclavos. Y Dios los saca, y Dios a través de un hombre que fue Moisés, les dio la oportunidad de salir de la esclavitud de Egipto y les da la propuesta de que fueran una nación. ¿Qué necesitaba este pueblo? Necesitaban un territorio. Hasta el día de hoy están empleitados con el territorio. Necesitaban un territorio, necesitaban ser una nación, necesitaban tener leyes, necesitaban ser comunidad, porque ¿de qué nos sirve ser una nación donde no hay comunidad? Necesitaban identidad, necesitaban libertad. Todo eso necesitaban. Imagínense usted Israel. Israel dice la Biblia, más o menos, dice que Israel vivió en Egipto 430 años. Hay historiadores que dicen que no es tanto, ¿no? Que fueron como 150 o 160. Pero la Biblia dice que fueron 430 años. No me pregunte usted qué es lo que está contemplando, así lo dice. Pero acuérdense que cuando Israel se fue a Egipto, se fue con José. Mientras José estuvo ahí, José era el segundo de Faraón. Entonces cuando llegaron, le dieron un territorio y le dieron una buena tierra. Bueno, no sé si le dieron buena tierra, pero ellos le hicieron que fuera buena. Y estuvieron bien. Y dice que mientras estuvo ese Faraón, no sé cuánto tiempo estuvo, no lo estudié eso, Israel estuvo bien. Pero luego vino un Faraón, dice que no los conocía. Y las cosas empezaron a poner mal, empezaron las envidias, porque tienen tan buenas tierras, porque las mujeres son tan prósperas, van a crecer, mira cuántos hijos tienen, son bien paridoras, no se les muere ni uno. Y los egipcios tenían malas costumbres, ellos sí se acostaban entre hermanos. Los faraones, eso es parte de lo que morían muy jóvenes, tenían enfermedades por debilitantes, su constitución física era frágil, porque se casaban hermanos con hermanas, tenían hijos y los defectos genéticos se reflejaban. Esa es la razón por la que no debemos casarnos con parientes, porque los defectos genéticos es más fácil que encontremos y hagamos match ahí, que hagamos pares, se encuentran y entonces emergen ciertos defectos. Y ellos lo hacían. Entonces ellos eran bien débiles, eran frágiles. Y los israelitas robustos, me imagino que eran como yo, flaquitos así, robustita, llena de vida, fuerte, ¿no? Paridoras, y no se les moría. Entonces hubo un faraón que dijo, ay no, estos van a crecer tanto que nos van a ganar después, ¿no? Y no lo dudo yo, que si hubiera sido. Por eso los esclavizaron, por eso empezaron a querer matar a los hijos. Más o menos, digo, no sé cuánto tiempo vivieron en paz. Lo que sí sé es que los últimos 120, 150 años que vivieron de esos 430 fueron esclavos. Ellos fueron esclavos más de 100 años. 120, 130, 140, ahí usted calcúlele. Imagínese 100 años de una cultura de esclavitud, de no tener nada. ¿Qué necesitaba esa nación, ese pueblo? Necesitaba todo lo que hablamos, ¿sí? Nueva cultura, nueva manera de pensar, un territorio, ser comunidad, tener identidad. Ellos no eran egipcios. Entonces, Dios le da todo esto. Ahora, ¿por qué quiero analizar cómo fue este pacto o cómo es que ellos entraron en relación con este Dios, ¿verdad? Cómo Abraham, cómo Israel y cómo el pueblo y cómo cada uno de los personajes de la Biblia entraron en pacto. Porque Dios no ha cambiado. Y muchos de los problemas que tiene la iglesia, hay gente que pregunta, pues ¿por qué si va a la iglesia es tan pobretón? ¿O por qué es tan inútil? ¿O por qué es tan inservible? ¿O por qué le va tan mal? Yo quiero decirle, mucho. Hay mártires, hay gente que nació para ser mártir. Son un puñito, ¿sí? Son un puñito. Los mártires de la Biblia son un puñito chiquito. La mayoría del fracaso en la vida cristiana es por no entender a qué estamos nosotros comprometidos en el pacto en el que entramos con Dios y que generalmente lo infringimos. El pueblo de Israel tenía un pacto con Dios. No hay mejor ejemplo para mí que ese. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero cuando ellos dejaron a su Dios, cientos de años después, no fue luego, cientos de años después,
Dios les advirtió y les mandó profetas, les mandó quien les dijera: están mal, regresen, estás infringiendo el pacto que hice con Abraham, que hice con Jacob, que hice con ustedes, con el pueblo. Están rompiendo ese pacto. Cuando por fin, muchos siglos después, que Dios los abandona. Ese pueblo que fue en el tiempo de David próspero, en el tiempo de Salomón próspero, ese pueblo fue llevado cautivo, esclavizado. Cuando Dios decidió romper el pacto o no cumplir su parte de lo que habían quedado, el que sufrió no fue Dios, fue el ser humano. ¿Por qué muchas veces nosotros sufrimos algo que parece decir, bueno, parece que no tengo Dios? Porque a veces infringimos el pacto. Y no un día. No estoy hablando de un día que cometiste un pecado, estoy hablando de una conducta recidivante, una conducta permanente, una actitud constante. Y Dios dice: espérame, tú y yo tenemos otro acuerdo. Así no te puedo bendecir en eso. Y nuestras vidas empiezan a verse menguadas su bendición, su prosperidad. Y no estoy hablando de dinero, aunque también me talle el dinero. A mí me preocupa más la salud y el éxito laboral, familiar, el bienestar familiar, el bienestar en mi hogar. Porque tengo tantos problemas en la familia, algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal. Si eres un principiante, Dios te va a perdonar muchas cosas. Ya lo vimos eso en clases anteriores. Pero si ya tienes más de 10 años y tú no haces los ajustes, te lo aseguro, tú no vas a poder ser un empresario o un profesionista exitoso. Y vas a decir: ay, pero aquí son mundanos. Los mundanos son otra cosa. Tu prosperidad y tu bendición dependen del Dios vivo. Y Dios no tiene otra manera de llamar tu atención que haciendo estos ajustes en tu vida, como lo hizo con el pueblo de Israel. Es muy importante que lo entendamos. A veces creemos que nuestra vida profesional no le importa a Dios. Señores, a Dios le importa cada parte de nuestra vida. Nuestro matrimonio, nuestra vida laboral. A Dios le importa todo. Y a veces pensamos que a Dios le importa nomás de que entramos de la puerta para acá. Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, todopoderoso, y que le importa el alma del hombre. ¿Por qué? Porque ahí puso a su Espíritu Santo. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Ahí vino a morar Jesús. Somos el templo. Ya no es el templo de Salomón. Ya no es el ¿cómo se llamaba antes? El tabernáculo. Este es el nuevo templo del Señor, donde Él habita. Y queremos hacer con Él lo que queramos. Y Dios dice: espérate. Tú y yo entramos en un pacto. Entonces, en Éxodo 19, 5 y 6, quiero ya finalizar casi. Quiero leerles esto. Algo que Dios le dijo al pueblo. Le dijo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, si dieres oído, si me escuchas y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, generación tras generación. No importa el tiempo, las condiciones son las mismas. Dice Dios: si escuchas mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dice Dios: porque mía es la tierra. Y ustedes me van a hacer un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. No hay manera de que usted y yo evadamos este compromiso. Déjese de palabrerías, déjese de majaderías, déjese de lujuriosidades, déjese de mentiras, déjese de esos pequeños detalles, porque si no, usted nunca va a salir de piojo pobre. La única manera de vivir como vivió Abraham, de vivir como vivió David, de vivir como cada siervo de Dios, como vivió Daniel, y de tener victorias sobre los problemas de este mundo, sobre las enfermedades, sobre todo eso, es ser un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás o que dirás a los hijos de Israel. Nuevas generaciones, la única manera de cumplir el pacto es este. Y no que somos perfectos, Dios lo sabe, pero también sabe cuando nos hacemos tontos. Nos hacemos tontos y no queremos tratar esas cosas vergonzosas, inmorales, inmundas, arrogantes.
que hay allá adentro donde nadie ve. Y Dios dice, tú vienes para acá, yo te traigo para acá, al cielo, donde no hay corrupción. Yo necesito que desde ahorita tú vayas dejando aquí en esta tierra, donde todo se va a quemar, toda esa bola de cosas inmundas, corruptas, que no tienen lugar en el cielo. No es hasta que usted se muera que usted se despoja de eso. Nos vamos despojando del viejo hombre, vamos soltándolo. Claro, los que tenemos muchos años hemos dejado muchas cosas. Y a veces yo ya no sé quién soy. Pero si tú eras así, pues sí era, pero ya no. Si te encantaba el baile, pues sí, porque era muy sexy. Pero ya no puedo ser sexy. Pues sí, me vestía así y hacía así. ¿Qué importa cómo le llamen a usted, sus nuevos amigos? Si usted se mantiene firme en esta conducta de cumplir el pacto con Dios. Mire, ya para terminar, quiero nomás recordarle, si usted se olvida de toda esta clase, solo quiero que se lleve esto, y lo quise poner otra vez al final, recordarnos, Dios ha hecho un pacto de sangre con nosotros. Quiero leerles qué es esto. Lo saqué del internet. Pregúntele a la inteligencia ahí en su teléfono y le va a sacar esto. Pero creo que es algo tan sencillo, pero nos tiene que hacer entender. ¿Cuál es el término general a lo que es un pacto de sangre? Dice que el concepto se usa para describir un compromiso tan fuerte como la vida misma. Tan fuerte como la vida misma, simbolizando la voluntad de dar vida por el otro y creando un vínculo inquebrantable. No dio Jesús su vida por nosotros. No dio Él su vida por nosotros. Y el vínculo que Él creó entre nosotros al morir por nosotros y nosotros aceptar es un vínculo inquebrantable. Algo para siempre. Y tenemos que entenderlo porque, y quiero que yo sé que muchos de ustedes son maestros y que este concepto a lo mejor es muy básico, pero yo quiero decirles, necesitamos entender esto. Porque la iglesia de este tiempo está siendo muy ligerita, muy light. Tiene rato, pero estamos llegando a creer que este pacto de sangre que Dios hace con nosotros, con la humanidad, se remite a un confesé con la boca, a un levantar una mano, a un pasar aquí enfrente. Señores, recuerden, yo recuerdo por qué me acerqué al Señor. Yo tenía una necesidad, yo me estaba volviendo loca, tenía 15 años y me estaba volviendo loca. Y yo me acerqué al Señor y le dije, yo quiero darte la oportunidad, porque Dios más bien, Él me dijo, dame la oportunidad. Sentada ahí en la iglesia, el primer día que yo fui, el Señor me dijo, dame la oportunidad, 3 meses. Dame 3 meses, dame la oportunidad de entrar en tu vida 3 meses. Y si al final de esos 3 meses yo no puedo hacer algo contigo y yo no te sano, y yo no te cambio, haz lo que tienes pensado. Yo me pensaba matar. Para mí la vida no tenía sentido. Yo me pensaba matar. Así llegué yo a la iglesia. Sí, son 15 años y usted sabe, en esa, perdóneme, 15 años, 20, 25, todos estamos a veces con estos problemas serios, mentales, emocionales y del alma. 3 meses. Yo lo único que dije fue, está bien, te doy 3 meses. En 3 meses me sobraron días, yo era otra. A mí no se me olvida el pacto en el que yo entré con Dios. Y mire, me dio carrera, me dio una buena familia, me dio esposo, me dio hijos, me dio un buen trabajo, me ha dado buenos amigos, me ha dado éxito en muchas cosas, me dio reconocimiento, me dio honorabilidad en muchas áreas. En muchas cosas me ha ido muy bien, casi en todo. Pero a mí no se me olvida que yo llegué al Señor y yo entré en pacto con Él y le entregué mi vida para siempre. Todo esto es añadidura a mi vida. La realidad es que yo, sin Él, sigo siendo la misma mujer necesitada de Él, de su amor, de su afecto,
de su poder para superar los problemas que la vida va teniendo, las enfermedades que han venido a mi vida conforme he ido avanzando en edad, los problemas con mis hijos, la muerte de mis padres. Todas esas cosas Dios ha estado ahí. No se nos olvide por qué llegamos al Señor.